decía yo que justamente en esta catequesis vamos a hablar de, Hola, Miguelcita, ¿cómo estás? habíamos justamente Bien. empezado justamente lo que era, recordemos, estamos todavía en la parte introductoria de esta parte 2 del catecismo, la cual toda está dirigida a lo que es la liturgia, a lo que son los sacramentos, y justo el día de hoy terminamos con esta parte introductoria de lo que es la liturgia, ¿vale? Hemos hablado ya muchas cosas de la liturgia, hemos dicho, bueno, bastantes cosas de lo que ha sido como la liturgia completa, y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la diversidad. A partir de la próxima catequesis, sí que ya empezamos ahora sí con el bautismo y con los siguientes sacramentos, ¿vale? Bueno, pues lo importante y lo interesante aquí que vamos a ver es que nos dice el catecismo que en todo el mundo se celebra el mismo misterio pascual, ¿no? Es decir, que en todo el mundo, todos los católicos celebramos y hacemos especial énfasis en lo que es el núcleo de nuestra liturgia y que es justamente pues el sacrificio de Jesús que en cada misa siempre es el corazón de ello. Vemos y hemos dicho que en la liturgia, pues todos los sacramentos fueron instituidos por Jesús, ya iremos hablando de cada uno de ellos, pero sí, y lo hemos estado también y vamos a seguir hilando acerca de cómo se hacía y cómo se referenciaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero el día de hoy vamos a hablar justamente de la diversidad. Si bien es cierto, hemos dicho que nuestra iglesia es iglesia católica, es decir, que llega en todo el mundo, también es cierto que dentro de los mismos católicos podemos encontrar una gran diversidad de ritos, ¿no? Para la misma cuestión, es decir, un bautizo puede ser que tenga unos ritos y unas partes que sean celebradas de una forma en algunos lugares y de otra en otros, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la Iglesia Católica, que depende del Papa de Roma, existen ritos que fueron desarrollándose en cada lugar. No hay que olvidar que al principio de todo, cuando Jesús manda a los discípulos a que vayan a llevar la buena nueva por por todas partes del mundo, entonces cada discípulo, cada apóstol fue repartiéndose por diferentes lugares y una vez que fueron dando la prédica en un lugar, pues fue natural que se empezó a desarrollar una forma de llevar la liturgia en cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los apóstoles trataban de tener una unión con las cosas que siempre fuera igual en determinadas cosas y que el mensaje llegara exacto, también es cierto que cada lugar como que se fue inculturizando, fue enraizándose dentro de cada cultura el evangelio y fue tomando diferentes expresiones en diferentes lugares. De esta manera, quizá tal vez los dos grandes ritos, hoy en día quizá tal vez estamos muy acostumbrados a que cuando vamos a misa, siempre se celebra de una forma determinada. Y lo mismo, yo alguna vez les comentaba, cuando yo llegué a este país, a España, que es donde vivo hoy en día, pues me dio mucho gusto saber que yo acudía a misa y la forma de celebrar y la forma que veía a todas las personas en aquel primer grupo que yo me integré, pues era muy parecido y era prácticamente igual a como yo tenía acostumbrado a hacerlo en México, ¿no? Esto es porque al final, digamos que quizá tal vez el rito que más se ha crecido en todos lados es el que le llamamos el rito latino. Y dentro del latino específicamente el que es el romano, ¿no? Entonces, ese es el que ha llegado principalmente en todo lo que son el que se desarrolló y está presente y vigente en todos los países europeos del occidente, el occidente europeo, y por ende, pues en toda América, por ejemplo, ¿no? En toda América es donde este fue, por lo mismo que fue colonizado por los países europeos occidentales, entonces llevaron todo este rito latino romano. Sin embargo, no todos los casos es igual. De hecho, nosotros, quizá tal vez nos puede llamar la atención, sobre todo cuando hemos llegado a ver algún cónclave, cuando se va a elegir a un papa o que existe un concilio donde se reúnen obispos y cardenales de todo el mundo, habremos de haber visto seguramente que no todos se visten igual. Quizá tal vez la gran mayoría se visten justamente como suele vestirse
los que practican el rito latino-romano, ¿no? Pues recordemos, por ejemplo, en un conclave que los cardenales van vestidos con su vestimenta negra, con vivos rojos, con un pequeño gorrito rojo también, pero dentro de ellos habremos visto algunas imágenes de otros que visten de forma muy diferente, ¿no? Muy diferente. Algunos parece como que llevaran pues unas cruces muy vistosas, muy ostentosas, otros son como que parece que están vestidos a una usanza muy antigua, o quizá tal vez que se parecen mucho a la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia ortodoxa principalmente se desarrolló en todo lo que fue el este de Europa, ¿no? La parte oriental. Entonces, pues hay otras formas de vestirse, otras formas de hacer, y esto obedece a esto justamente. En cada comunidad donde se fue desarrollando esta liturgia de aquellos primeros discípulos de Jesús, pues ellos iban adoptando no solamente unos ritos diferentes, sino también una forma de vestirse de forma diferente, ¿no? Entonces, esto fue permeando, pero digamos que siempre tenían el mismo hilo conductor. Entonces, bueno, pues vemos que a lo largo de todo estos 2000 años que tenemos, pues ha visto que se ha enriquecido nuestra iglesia justamente por diferentes ritos y formas de contemplar o de ver el mismo misterio, ¿no? Esto no hace sino dejarnos una gran enseñanza, y es el hecho de que la misma liturgia, la misma revelación de Jesús es infinita, tiene infinitas formas de poderse visualizar. Es decir, que la misma liturgia podría ser inagotable, ¿no? Es más, nosotros mismos, alguna vez sí que ya lo hemos comentado, de hecho en la catequesis anterior, ¿no? A veces escuchamos un pasaje de la Biblia y cuando lo escuchamos otra vez, vale la pena reflexionar sobre lo que nos están diciendo, o nosotros mismos reflexionar sobre algún otro elemento, ¿no? Porque es tan grande la revelación que en el mismo pasaje podemos encontrar 3 o 4 o 10 eh, elementos diferentes a poner atención, ¿no? A ver que si la obediencia de María, que si la actitud de Jesús, las costumbres de Jesús, en fin, cada cosa de esas es un elemento, un mensaje que Jesús nos quiere dar, que Jesús nos quiere decir. Entonces, si nosotros mismos, en la misma liturgia que nosotros escuchamos, imagínense, podemos tener muchas interpretaciones porque hay muchos mensajes sobre lo mismo que nosotros estamos viendo, pues qué decir justamente, pues de otra forma de llevar cada elemento en otros ritos, ¿no? Como los orientales, con el rito oriental. Quizá tal vez hoy en día se ha desarrollado, de hecho el mismo Juan Pablo II hablaba que la iglesia tenía dos grandes pulmones, ¿no? El pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente. Y la iglesia respiraba con esos dos grandes pulmones. De hecho, en los últimos años ha habido, o sea, recientes, desde nuestro Papa Paulo VI, pues ha habido un especial énfasis por tratar de rescatar y rescatar todos esos elementos de los cuales nuestra iglesia se ve enriquecida gracias a la iglesia de Oriente. Y hemos empezado a ver muchos santos que vienen justamente de ahí. Y ya digo que él fue el primero, pero todos los demás hicieron algo similar. Se ha canonizado muchos santos de las iglesias orientales, ¿no? Y bueno, de hecho, este mismo catecismo que nosotros estamos estudiando tuvo esa gran particularidad y hizo ese gran esfuerzo de considerar pues toda la parte de la sabiduría y las prácticas de esa iglesia de Oriente, ¿no? En estos mismos cónclaves y en otras cosas nombramientos que se ha dado, el Papa en los últimos años o los diferentes papas han hecho especial cuidado de nombrar también representantes y obispos de esas que en esas iglesias inclusive tienen hasta nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, en vez de decirles, pues, San Jorge obispos, les van a decir patriarcas. En vez de decir obispado, le dirán eparquías. En fin, tienen es más, tienen a su propio derecho canónico diferente del latino, ¿no? Entonces, y que las rige y las norma, y son lo que vemos. De hecho, también sabemos que en muchos lugares, como la vez pasada comentábamos aquí un poco, en Jerusalén, por ejemplo,
existe otro tipo de ritos y hay un cruce de diferentes ritos, ¿no? Y en esos lugares, pues, se conservan tradiciones milenarias que vienen a su vez de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Alejandría, de Alejandría que está en Egipto, ahí digamos que los cristianos de ese lugar se les conoce más como o alejandrinos o coptos, ¿no? A lo mejor por ahí habrán escuchado esa palabra de coptos. Y esta me llama mucho la atención porque inclusive sus liturgias es la única iglesia que sigue celebrándolas en un idioma que no es ni latín ni el griego, que fue con el que se escribió las primeras versiones de la Biblia, ¿no? De la Biblia del Nuevo Testamento, sino esas liturgias se hacen en arameo, que fue la lengua que habló Jesús, ¿no? Entonces, sus celebraciones litúrgicas son en arameo, los coptos. En fin, que nosotros podemos identificar que hay una gran variedad de todos esos ritos que nosotros vemos ahí, ¿no? Y tienen, por supuesto, que unas historias, pues, variadas, ¿no? Puede ser, saben ustedes que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido quizá tal vez algunos desacuerdos en diferentes razones, diferentes razones y ha habido algunas decisiones, de hecho, escisiones que se han separado, ¿no? Lo que le llaman justamente la parte de lo que son, pues, vamos, esas separaciones, ¿no? Y en ese sentido, la primera y más grande que se recuerda fue justamente cuando se separó lo que dio origen a lo que es la iglesia ortodoxa, ¿no? De hecho, hoy en día, a nosotros los católicos nos es válido, nos es permitido, pues justamente acudir a celebraciones litúrgicas de los ortodoxos. Es la única confesión en la que nosotros sí que podemos participar, porque de hecho prácticamente, o sea, teológicamente no existe prácticamente ninguna diferencia entre los ortodoxos y los católicos, ¿no? Entonces, por esa razón es que para nosotros es válido asistir, por ejemplo, a sus misas, ¿no? Entonces, porque no existe ningún conflicto teológico. Su conflicto básicamente tiene que ver con la dependencia de Roma. Pero en fin, a muchas iglesias, digamos, que se separaron de la parte católica y se fueron a formar lo que era la iglesia ortodoxa, y de esos, muchos regresaron justamente a unirse a Roma, ¿no? Y entonces, así hemos visto que a lo largo del tiempo ha pasado en diferentes lugares. De hecho, bueno, pues hemos tenido en la iglesia, tristemente, otro tipo de divisiones, muchas de las cuales pues no se han reparado, ¿no? Pero la iglesia católica siempre ha buscado tener ese punto de unión, porque al final del camino todos somos hijos de Dios y todos buscamos todo lo que son las iglesias cristianas. Puede ser que tengan muchísimas cosas en común, más de las que llegamos a pensar, y siempre está procurando buscar tender puentes, ¿no? Para que nos veamos todos como hermanos, como la gran familia que somos, todos hijos de Dios, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ahí hay algunas que son diferencias más grandes, más pequeñas, en fin, ¿no? Pero lo interesante de esto es que estas variaciones de los diferentes ritos hay que tener presente de que se debieron a eso, ¿no? A que desde el origen, pues los apóstoles fueron enviados a diferentes lugares del mundo para predicar. Y una vez que cayó la parte de la predicación, a partir de ahí empezó a crecer, ¿no? A lo largo del tiempo también llegó a suceder otras cosas. Por ejemplo, sufrieron invasiones de diferentes pueblos. Por ejemplo, pues a partir de los 400, del año 600, por ahí lo que era lo más fuerte era el mundo musulmán, ¿no? Entonces, muchas de las veces bloqueaban la salida y no había comunicación entre los pueblos que eran los cristianos, o sea, la parte católica, estaban como aislados, ¿no? Divididos, y no había comunicación entre ellos. De hecho, fue el caso de España, ¿no? Cuando fue invadido por los musulmanes durante esos 800 años, pues en esas tierras seguían habitando pues muchos católicos que vivían en esas tierras que eran gobernadas por los musulmanes, pero los musulmanes en su día pues bloquearon todo el acceso y la comunicación hacia la parte de afuera, ¿no? Entonces no había comunicación de esos pueblos con Roma, por ejemplo. Se había roto la comunicación. Entonces ellos mismos empezaron a desarrollar
pues una liturgia propia, ¿no? Que al no poderse comunicar, pues empezaron a desarrollar sus propios ritos. Esa es la razón por la cual hasta el día de hoy, por ejemplo, aquí en España subsiste el rito mozárabe, que son de aquellos cristianos que estaban en esta tierra española conquistada por los musulmanes. Sin embargo, cuando se acabó la invasión y que fueron recuperados esos territorios por la parte cristiana, la iglesia no decidió extinguir ese rito mozárabe, ¿no? Sino siempre convencidos de que cada vez que existe un nuevo rito, que siempre y cuando es acorde a la fe que Dios, que Jesús nos reveló, entonces es apropiado y se fomenta el rescate y que tenga un gran valor ese tipo de ritos, que es el caso de mozárabe. Por ejemplo, el mozárabe no tiene iglesias en todo el mundo y de hecho nada más subsisten ellos en España. Y solamente en una sola iglesia en Toledo es el único lugar que no es una iglesia mozárabe, sino es una iglesia católica, donde una vez al mes, me parece, se lleva a cabo una misa con el rito mozárabe, ¿no? Porque hay algunas personas que están ahí. Y así como esto les puedo decir, inclusive, hablé hace un momento de los coptos, ¿no? En Alejandría. Alejandría está formado por donde lo que hoy en día es Egipto, que sabemos que tiene mayoría musulmana, o en Irak, ¿no? Que están los caldeos, que también ellos también es una iglesia católica. Y sin embargo, ellos están totalmente rodeados por un gobierno musulmán, que en el caso de ellos, como en muchos que hemos visto a lo largo del mundo, han sido fuertemente perseguidos, ¿no? Y es más, han sido hasta víctimas o sea, víctimas injustas de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Irán, en Irak, ese grupo de cristianos que sí ve ese rito de los caldeos, pues una vez que ellos tienen un gobierno musulmán y que en su día en la guerra de Irak fueron atacados por Estados Unidos, entonces fueron presa de una gran persecución porque al interior de Irak se corría la idea de decir, pues, estos son cristianos igual que los que nos están invadiendo. Entonces ataquemos y matemos a estos porque son cristianos iguales que los que nos están pues atacando, ¿no? Entonces ellos han sufrido grandes persecuciones. Por esa razón es que la iglesia, lejos de desentenderse de ellos, ha tratado de hacerlos, de llamarlos así para tenerlos más cerca y poder, pues, enriquecer a la iglesia con estas realidades, ¿no? Entonces, bueno, el catecismo dice que justamente la iglesia católica puede integrar en su unidad, purificando en ellas todas las verdades de las riquezas de las culturas. Aquí a lo que se refiere es un poco como comentábamos en la catequesis anterior, ¿no? Que lo que siempre sucede es que la iglesia, en la medida de lo posible, siempre y cuando una costumbre pueda ser purificada, le dice el catecismo, que no es otra cosa más que sea compatible con la fe cristiana, pues lo que procura hacer es atraerla pues no desaparecerla, sino justamente para adecuarse a ese tipo de lugares y así, digamos que cumplir las cosas como decía San Pablo, ¿no? San Pablo tenía una frase que decía que cuando él estaba justamente predicando, él decía, es que yo me hago griego con los griegos, me hago latino con los latinos, me hago todo con todos para poder rescatar a algunos, ¿no? Es lo que decía. Y eso es un poco la enseñanza que nos deja, ¿no? El hecho de nosotros tratar de meternos dentro de una cultura, tomar aquello que puede ser bueno, que puede ser sano y puede ser didáctico y traerlo a la adaptación de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este es un método que ha utilizado la Iglesia a lo largo de todos los años, porque también considera que es importante, pues, no acabar la diversidad, sino fomentar esa diversidad. Y así de esa manera es como hasta nuestro día nos han llegado muchas cosas que quizá tal vez no son puramente de raíz católica o cristiana, sino que obedece a una adaptación de una serie de cosas de los pueblos, de diversos pueblos que han estado teniendo. Ya decía yo que si es cierto que el rito latino romano ha sido el mayoritario y más difundido en todos los lugares, pues no es de extrañar que también
de esos primeros romanos que existían desde tiempo de Jesús y más adelante, pues que la iglesia inclusive haya tomado cosas de ahí para tenerlas en nuestro día hoy en día, ¿no? Ahora, y ya digo yo que justamente lo que siempre ha sido, y ese, como decía Pablo, de yo me hago todo con todos para rescatar a algunos, es una forma también de ver como siempre Jesús ha hecho como Dios ha hecho las cosas. Sabemos que siempre ha sido Dios el que toma la iniciativa y va hacia las personas para tratar de buscarlos a ellos, ¿no? Se hace el encontradizo. De esa forma es como nuestra iglesia ha hecho también el mismo método, ¿no? De tratar de buscar acercarse a esas comunidades para llegar, para llevarles la palabra de Dios, ¿no? Y después tomar cosas que sean familiares para ellos siempre y cuando se pudiera adaptar y les concede a esas iglesias y esos ritos, a esas liturgias de diferentes lugares, el mismo derecho y honor a todos estos ritos que están legítimamente reconocidos, ¿no? Ya con los ritos que están hechos. Y después, ya digo yo que va tomando cada cosa de diferentes lugares, ¿no? Y digo que siempre y cuando se puedan purificar, decía yo, ¿no? Que bueno, no lo digo yo, lo dice el catecismo, purificar esos elementos. Y de esa forma podemos encontrar que ha habido muchas adaptaciones. Yo podría aquí mencionar, ya mencionamos alguna la vez pasada, pero a mí me gustaría poner una que sí y una que no, ¿no? Quizá tal vez pues una cultura que conozco perfectamente y es pues, justamente la Latinoamérica o hispanoamericana, ¿no? En el caso en la mexicana, por ejemplo, como resultado del desarrollo de la fe en América Latina, especialmente en la parte de lo que tenía que ver con México, pues hubo cosas y elementos que se adaptaron de las culturas prehispánicas para las diferentes cosas en el rito católico. De hecho, a mí me llama la atención y es que la verdad, hermanos, se los recomiendo ampliamente que ahora tratemos de ver las cosas con una mirada diferente. En la medida que nosotros vamos aprendiendo cosas del Evangelio y del Catecismo, quizá tal vez vale la pena volver a revisar aquellas cosas que quizá tal vez nos hemos habituado a mirar, pero no a observar. Y yo les sugiero altamente que lo observen, ¿no? Por ejemplo, es muy común en México, en diferentes lugares, sobre todo donde hubo un gran desarrollo de culturas indígenas, que es común ver una cruz en las iglesias antiguas, en lo que es la parte de el patio grande que está antes de llegar a las iglesias, es común que hay una cruz puesta, ¿no? Y dentro de la cruz, si uno se la observa detenidamente, y es muy común, al menos en México es muy común, que en la parte de lo que tiene que ver con los extremos y en la parte de arriba de la cruz se notan unas flores, o bien en la misma fachada se ven el desarrollo de flores, unas flores casi que adornan todo, pero especialmente me quiero detener con esas flores que están en la cruz, en cada una de las terminaciones de los maderos, ¿no? Y esto lo saco a colación porque tiene que ver, por ejemplo, con el milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que decía la Virgen, le decía a Juan Diego, que para la señal que le tenía que llevar al obispo era que tenía que llevarle flores, ¿no? Unas flores en su tilma y mostrárselas al obispo. Para Juan Diego, eso era algo que él tenía clarísimo que el obispo se lo iba a creer, ¿no? Porque en la cultura prehispánica, específicamente en la cultura náhuatl, en los aztecas, en todos ellos le daban un peso, un valor muy fuerte a lo que tenía que ver con la flor, ¿no? La flor era el símbolo de la verdad. La flor significaba algo que es cierto, ¿no? Lo que le da la validez, porque con tanta maravilla de colores, solamente puede ser algo que mira a Dios y que representa la verdad. Entonces, la flor para los náhuatl era la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, ya cerrando con el caso de la Virgen, él
Juan Diego estaba seguro que le iban a creer porque llevaba flores. Obviamente para el obispo tenía él otra concepción de la vida y para él las flores no precisamente, de hecho no tenían ninguna relación con la verdad, pero para él sí, para Juan Diego sí. Por esa razón es que nosotros podemos ver que todas esas cruces que ustedes ven en el patio central de esas viejas iglesias, van a ver que es muy común que las iglesias en las cruces, en cada parte, tiene flores, ¿no? Porque esas flores representan que ese es el verdadero Dios, ¿no? Es un mensaje de verdad. Por eso es que la ponían de esa manera, ¿no? Y sin embargo, bueno, eso es algo bueno, y sin embargo, yo hablaba de las cosas que purificaban. Entonces, cuando la iglesia ve que la flor significa la verdad y que la flor es algo que también desde el punto de vista cristiano, europeo en aquel tiempo, pues era un signo de belleza y también un mensaje que Dios daba, pues como lo hemos visto en el Evangelio, ¿no? En aquel punto cuando el pasaje donde dice, bueno, las flores se visten de colores multiformes. Si Dios hace eso con las flores o con los pájaros, ¿qué no hará contigo, que eres hijo mío, ¿no? Como en el Evangelio de San Mateo. Pues digamos que era algo que era compatible de acuerdo a la visión del mensaje evangélico, y la iglesia lo toma y lo adapta, ¿no? Entonces lo toma como algo bueno. Muy diferente, por ejemplo, en esas culturas, específicamente hablando de los aztecas o de los mexicas, pues ellos tenían como costumbre darle sacrificios humanos y entregarle el corazón a su Dios, ¿no? Y por más que pudiera parecer algo que dijéramos bonito, decir, oye, pues lo más valioso que yo tengo soy yo mismo, y lo más valioso dentro de mí mismo es mi corazón, se lo entrego a Dios, a mi Dios, que puede sonar muy bien, no deja de ser un sacrificio humano, ¿no? Un sacrificio que alguien le quita la vida a otra persona para entregársela a un Dios que no puede ser un Dios aquel que pida, pues sangre, ¿no? Para vivir. Esta segunda es la que no adaptó la iglesia, y no tomó y aborreció y eliminó justamente esta prédica. Entonces, no todas las cosas que estaban en las culturas pueden ser adaptadas a lo que es el evangelio, ¿no? Pero son de esos casos que nosotros tenemos, ¿no? Pero pues por esas mismas razones que vemos que así es como se da la liturgia. Ahora bien, en la parte de los sacramentos, que ya iremos viendo caso por caso, es muy importante que nosotros tengamos claro que en los sacramentos siempre existen dos partes, ¿no? Una que es inmutable y que ni siquiera la misma iglesia, por más que Dios, que Jesús le concedió a los apóstoles, que todo aquello que atares en la tierra queda atado en el cielo, pues ni la misma iglesia se atreve a modificar aquellas cosas que Jesús mismo instituyó tal como lo dijo, ¿no? El caso, pues, evidentemente más claro es en la Eucaristía, ¿no? Por esas razones que siempre repetimos la misma fórmula que hizo Jesús, y en la Eucaristía a nadie se le ocurre ni de broma cambiar nada de eso, porque es un elemento que es inmutable, no se puede cambiar porque así lo instituyó Jesús, y eso no cambia, ¿no? Sin embargo, también los sacramentos puede ser que tengan otros elementos que puedan cambiar, ¿no? Y es justamente la iglesia la que tiene esa potestad de saber cuál es la parte que se puede cambiar y cómo se podría cambiar de forma que siga siendo aceptable, ¿no? Aquí un caso que vemos, pues podemos identificar, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Que en algunos casos es un bautismo por inmersión en agua, en otros casos, en otras ocasiones es simplemente rociar un poco de agua en la cabeza del niño. En fin, existe una parte que, si bien es cierto, está el elemento agua presente, pues la parte de las formas puede llegar a cambiar. Y al final del camino también saber hasta dónde es un elemento o qué es elemento aquel que no se puede cambiar de aquel que se puede cambiar, pues también es una potestad que la iglesia tiene en sus manos saber, ¿no? Y es algo que le dedica, por supuesto, que mucho tiempo, durante muchos años, y es además una fiel cuidadora de ello, de la liturgia, ¿no? Porque la responsabilidad más importante que Jesús le dio a los apóstoles y estos a sus seguidores era cuidar el depósito de la fe, ¿no? No inventarse, puede ser que podamos ser muy originales o no, pero en lo que tiene que ver con el depósito de la fe, la iglesia no hace cambios, ¿no? Sino siempre procura mantenerlo tal cual fue transmitido. Y con el paso del tiempo es cierto que la gente, nosotros todos, las sociedades vamos cambiando. Y lo que hoy en día nos parece
bien, pues después puede parecernos algo diferente, ¿no? Por cierto, el problema es cuando antes algo nos parecía mal y ahora nos parece bien. Bueno, pues siempre hay que cuestionarse si estamos actuando bien. Por esa razón es que la iglesia le pasa como a nosotros, ¿no? Por eso es que ellos siempre en la iglesia siempre se echa mano ante la duda, pues buscar cuál es la interpretación de aquellos primeros padres de la iglesia, aquellos que estaban más cerca de tener el conocimiento o la recepción del evangelio más cerca a aquellos primeros años de Jesús. Ellos se preguntan eso, dicen, bueno, ¿cómo era antes? De ahí la importancia y el gran valor que tenemos de apoyarnos también en la tradición, ¿no? Y eso lo hace la iglesia. Entonces, bueno, es cierto que muchas de las veces esa diversidad litúrgica, pues también la iglesia cuida mucho que esa fuente de enriquecimiento que puede llegar a ser, también puede llegar a ser puede provocar tensiones, ¿no? Y puede ser que alguien no esté de acuerdo en un lugar de cómo se está desarrollando la liturgia en otro lugar y esto puede generar tensiones. Y bueno, pues también es misión de la iglesia cuidar que la unidad no se rompa, ¿no? Somos seres humanos, todos estamos hechos de errores y de tendencias, y por esa razón, como somos pecadores todos, pues también es una labor muy importante cuidar que la fe, el depósito de la fe, se mantenga unido, ¿no? Y que no por el hecho de que algo se trate de modificar, nos rompa la unidad. Eso es algo que siempre se ha estado cuidando mucho, pero también vigilando, ¿no? No se trata de bajar el listón, ¿no? No se trata de, para que sea yo más aceptado por más personas, entonces ahora voy a negar una fe o un principio que antes siempre estaba claramente dado. Un ejemplo de esto. A lo mejor en la iglesia habría mucha más gente que podría asistir a las iglesias si de repente la iglesia dijera, pues mira, ¿por qué no dejamos que el aborto pues ya no es un crimen, sino es algo, un pecado más chiquito, ¿no? Entonces, a lo mejor podría llegar muchas personas, pero en ese tipo de cosas es donde nuestra iglesia claramente es inflexible, ¿no? La verdad es la verdad y la verdad es Jesús y Él nos dijo que Él nos haría libres y esta verdad nunca cambia. Por eso es que el aborto jamás, jamás puede llegar a ser visto como algo bueno, ¿no? Sino siempre, siempre es algo malo. Entonces, ese tipo de cosas es donde la fe que custodia la iglesia es muy celosa en ello, porque es su gran responsabilidad el conservar el depósito de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que nos habla el catecismo el día de hoy. Y yo quisiera invitarlos justamente a hacer la siguiente reflexión. O sea, nos hace mucho hincapié en este tramo del catecismo, nos hace un gran hincapié en que hay una gran diversidad de ritos, de liturgias en todo el mundo y todos somos católicos y todos dependemos de Roma y siempre se dice que todos tienen la misma consideración, el mismo honor y se trata siempre no de ocultarnos, sino sacarlo y tratar de fomentar esa diversidad, que aunque somos diferentes, todos somos igual hijos de Dios y todos obedecemos la autoridad definitivamente del Papa, ¿no? Pues así como se habla en la parte de lo de la liturgia, de hecho hay quien decía, pues a lo mejor podemos aprovechar porque también muchas personas que han vivido en Oriente o que han estado escapando de sus países, ¿no? Porque la violencia se ha desatado de forma importante, se han ido a vivir a países que tienen otro rito y otra liturgia. Bueno, pues nuestra iglesia justamente ha permitido que haya comunidades, por ejemplo, de personas que escapan, de las que yo decía, ¿no? Coptos, que han escapado de la persecución de Egipto o persecución de Irak, ¿no? Entonces se han ido a vivir a países de Europa, ¿no? O a lo mejor en América, ¿no? Inclusive en México, Argentina, y ahí han formado sus comunidades que no están ellos justamente sujetos al rito romano, porque ellos tienen otras costumbres. Entonces nuestra iglesia ha permitido el establecimiento de esas comunidades orientales que en esos lugares generalmente dependen del obispo de ese lugar, pero les permiten llevar a cabo el desarrollo de sus ritos. Entonces vale la pena que nosotros pues también acercarnos a ese tipo de ritos, conocerlos, darle la bienvenida, estar cerca y hacerles sentir esa calidez
de ser todos cristianos, ser todos hermanos católicos, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo quería hacer la reflexión es que si así se hacen las liturgias, pues seguramente pasa igual, y yo les invito a llevarlo al plano personal, ¿no? Así como hay ritos diferentes, pues también somos personas diferentes, y no por, y todos somos en esos ritos, pues, somos hijos de Dios y tenemos la misma fe. Pues de la misma forma, nosotros no rechacemos a otros hermanos que pueden, o hermanos que pueden diferir en algo con respecto a nosotros. Estamos llamados a todos ser hermanos, y si esto pasa en otros ritos, imagínense, dentro de nuestra misma iglesia. Hay veces que dentro de nuestra propia parroquia no podemos vernos con otras personas, y eso pues es muy triste, ¿no? Por esa razón, esa lección y el mensaje de nuestro catecismo, de la catequesis del día de hoy, de todos diversos y todos ricos, pero todos unidos, llevémosla a nuestro plano diario, ¿no? A nuestro día a día, a nuestras parroquias. Todos diferentes, pero todos católicos, todos inclusive del mismo rito, y busquemos querernos como tales, ¿no? Bueno, hermanos, hasta ahí nuestra catequesis, y ahora sí, pues doy paso a dudas, inquietudes, comentarios, y ya digo que la verdad, esta catequesis pues, tenía toda la intención de no ser tan larga, un poco también para cederles un poco más el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se vale lo mismo charlar, comentar acerca de algún tema que de esta catequesis o de otras, ¿no? Estamos ya en el segundo año. Me da mucho gusto que de hecho desde que yo empecé justamente más o menos a medir cuántas personas estábamos en los grupos. Es cierto que hay veces que unos entran, otros se van y así van, pero desde que empezamos hace pues casi como, al menos que yo empecé a checar las personas que están en los grupos, pues hace casi un año. Pues bueno, hemos tenido sí bajas, que es lo esperable, pero hemos tenido bajas como por un 20% de personas. En los grupos es diferente. A veces cuando estamos en los grupos y en esas catequesis, pues a lo mejor vemos que hoy en día, si comparamos hace un año, pues los que están conectados de forma simultánea, pues a lo mejor ya son la mitad o menos de la mitad, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es también propio y es muy normal en todos los grupos que luego el ánimo va bajando, pero justamente pues hay que hacer lo necesario para mantenerlo alto, ¿no? Porque todo esto no es para nosotros, esto es para Dios y es el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Entonces habrá que seguir adelante con ello. Bueno, pues ya, me callo porque yo de repente empiezo a hablar y no aquí me pare. Entonces, María Teresa, te escuchamos. Bueno, yo he escuchado de varias misas con diferentes ritos, ¿no? Por ejemplo, está la misa tridentina, ¿no? Aún no he tenido la oportunidad de ir, claro que me gustaría para saber cómo es, porque en varios lugares he escuchado que la misa es en latín, que hay bastante sacralidad, ¿no? Pero hay mucha gente que no acepta eso, ¿no? O prefieren, por ejemplo, otro tipo de misa, digamos como lo que dijo usted, hermanito Arturo, ¿no? Como dependiendo del lugar donde uno se encuentra, la costumbre que uno tiene de escuchar, ¿no? Pero yo creo que como usted dice, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar eh, cómo se siente uno más cerca con el Señor, ¿no? Exacto. No sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, rito tridentino, digamos que es el mismo rito romano, el latino romano, pero que digamos es el que solía utilizarse antes del Concilio de Vaticano II, que las misas eran en latín y tenía otro tipo de cosas y demás. Pero quizá tal vez nos queda más cercano, pero bien dicho, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que es en ese tipo de cosas donde debemos de ver más la riqueza de estar juntos. Y ahí se repite y se aplica exactamente lo mismo, ¿no? En la parte de lo que es el rito tridentino, quizá tal vez, al igual que las de Oriente, que quizá tal vez la forma de desarrollarse es más contemplativo, ¿no? A veces quizá tal vez estamos desacostumbrados a eso, pero el ser más contemplativo como que nos hace ser, pues más de oración, ¿no? De meternos en ello. Y pues puede ser unos que les guste más, otros que les guste menos, pero la verdad es que todos somos hermanos.
Ah, o sea que en la misa tridentina es más contemplativa. Sí, es más de oración, más meterse a ello, lo cual yo la verdad es que desafortunadamente nunca he tenido oportunidad de ir, pero conozco algunas personas que son asiduas seguidoras y les encanta, ¿eh? Mm. Por esa misma razón, ¿vale? Muchas Bueno, gracias. nada. Lali, Abuk, Disculpa, buenas tardes, buenas saludos para tardes. todos. Hola. Bueno, yo agradecida con Mater Fátima, con todos los servidores que nos están enseñando, pero hay cosas que yo apenas estoy explorando, que estoy aprendiendo en cuanto a lo de las misas. Estoy poniendo mucho cuidado, estoy buscando y estoy conociendo poco a poco cada una. Pongo mucho cuidado cuando voy a las misas y me doy cuenta que hay sacerdotes que las predican, que las hacen con un fervor y que se nota ese gran amor porque los feligreses nosotros aprendamos y estemos conscientes de a qué vamos y qué escuchamos. Y en cuanto a lo de la Eucaristía, lo que usted dijo que no se podía cambiar, bueno, en eso yo siento que desde niña, siempre que usted habla y se me vienen cosas cuando era niña, de que he estado consciente que eso no se puede cambiar. A veces cuando me encuentro personas, y me ocurrió el sábado pasado cuando salí de mi trabajo, que iba en el Metrobús para mi casa, yo iba de pie y de pronto una señora me dice, ya a un largo del trayecto, ella me dice, siéntese señora, porque yo iba con mi mochila en la espalda y con una bolsa en las manos. Mm. Ella me dice, siéntese señora, y yo me senté al lado de otra señora. La señora llevaba algo, no sé cómo se llama, lo que se coloca por fuera, no recuerdo. Ella llevaba algo escrito ahí, pero yo ni entendí las palabras, ni sabía qué significaban. Para mí fue algo extraño y me quedé observando, pero no logré entender. Al momento la señora saca unas cartas dibujaditas como unos sobres de cartas y le dice a una muchacha que iba de pie al lado, le dice, toma mi cartita, yo soy testigo de Jehová. Y cuando yo me senté, ella se quedó así y de pronto saca otra cartita y me dice, yo soy testigo de Jehová, toma esta cartita, es mi cartita. Y yo no sé, se me ocurrió, saqué el valor o no sé, algo que se me vino espontáneo y yo le respondí a ella, yo soy católica, apostólica y romana, desde que nací hasta los últimos días de mi vida en esta tierra, y todos los albuces me quedaron mirando. Pues sí. Entonces yo le dije, sí, soy católica, apostólica y romana. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios, ni nadie lo puede hacer. Entonces ella con su mano extendida me dijo, ¿no vas a recibir la cartita? Y yo le dije, no señora, porque yo no puedo leer lo que va en contra de la palabra de Dios. Y ahí, después yo misma me dije a mí misma, wow, no creía que era capaz de defender eso. Y me quedé así, la señora no me contestó, se bajó y todo el mundo se quedó y la muchacha también se me quedó mirando como dudando de que si la leía o no la leía. La cartita, y otra señora me dice, yo también soy católica, yo no voy a leer lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿qué le digo? Si yo creo que fui capaz de defender eso, todos los que somos católicos debemos de hacerlo. Sí, yo creo que bien por tener ese valor que muchas veces a muchos nos falta, ¿no? Luego decir, oye, decir a los cuatro vientos, y es muy cierto y está muy bien, y felicidades por eso, decir, bueno, yo soy católico, apostólico, romano, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque a veces falta mucho valor para poderlo decir.
también es cierto que vale la pena pues aprender de esos hermanos, porque también es cierto que ellos tienen también mucho valor para estar tocando puertas, estando aquí, estando allá y con un gran fervor, ¿no? Porque también hace falta valor para hacerlo, ¿no? Y qué bueno o sea, entre no tener nada y tener algo así, pues, algo que llegue y que seguramente después Dios los llevará a la fe verdadera, ¿no? Pero también es cierto, digo, yo sí he leído muchas veces escritos de esas religiones, la mayoría de ellos no es que digan algo que vaya, que esté sacado de algo que no sea la Biblia, ¿no? Salvo los mormones, que tienen un libro ahí que medio se inventaron, prácticamente todos sacan la información de la misma Biblia. Lo que pasa es que ellos lo sacan de contexto y le dan otra explicación y otra aplicación, y bueno, pues hay que ser pacientes, ¿no? Hay que ser pacientes porque pues ellos quizá tal vez les han vendido una historia que no corresponde con la verdad, ¿no? O sea, Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ser también pacientes. Pero bien, yo creo que uno pues va avanzando poco a poco, ¿no? Y eso está bastante bien, ¿no? Así de que, Bueno, qué bueno. yo le digo que yo antes a veces leía y le recibía esas cosas y las leía. Y una revista que ellos reparten, que la Atalaya, yo antes a veces se la recibía y la leía, pero me daba cuenta que ellos siempre dicen que son los únicos que se van a salvar. Y eso no, yo como que no lo entendía y no lo podía creer. No, porque es como digo, las cosas las sacan de contexto, ¿no? Por ejemplo, en particular, los testigos de Jehová afirman que son solamente 144,000 personas las que se van a salvar. En el Apocalipsis habla de ese 144,000. Lo que sucede es que como ellos no toman en cuenta el contexto, ellos no caen en cuenta que el número 12 en la Biblia significa pues una totalidad, ¿no? Por esa razón no es casual que eran 12 las tribus de Israel, ¿no? Porque eran todas las tribus, eran 12 apóstoles, ¿no? Porque ellos representaban a todos. Entonces, si nosotros vemos el 144, exactamente es la multiplicación de 12 por 12. Es como si fueran las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, es decir, son todos, ¿no? Entonces, la salvación está llamado para todos. Entonces, tenemos que saber y aprender a leer la parte de lo que es la Biblia, porque muchas de las veces los números tienen un significado, pero ellos como lo leen así todo, pues no, o sea, se les escapan cosas, ¿no? Pero bueno, peor es cuando uno cae en presa de ese tipo de cosas y se la cree, ¿no? Exacto. Y también el domingo de esta semana, un compañero de vivienda, o sea, vive en el mismo apartamento donde yo vivo. Entonces viene, él me dice, yo no creo, somos paisanos. Me dice, yo no creo en la Virgen. Yo le dije, estás muy mal, porque yo le hice una pregunta, tú tienes una mamá y tú crees en Claro, ella, ¿verdad? claro, Entonces, ¿por qué te hace pensar a ti que Jesucristo no tuvo una madre así es. y que él le dio a su mamá, al Juan el Bautista, y por lo tanto él nos las dejó a nosotros como protectora para todo? Claro, Entonces yo le dije a él, ella es la segunda Eva, porque si el pecado llegó a nosotros por Adán y Eva, la salvación viene por la Virgen María y su hijo. claro. Bien dicho. Entonces, entonces él se quedó callado. Entonces yo le dije, yo te invito a hacer el rosario. Me dice, no, yo no creo en eso. Y yo le dije, vamos a buscarlo en la Biblia, que es bíblico, no lo inventé yo. Ujú. Entonces, si tú dudas de todo esto, tú estás dudando de ti mismo, porque tú estás aquí en el mundo porque eres hijo de Dios. Decía un sacerdote que yo conocía en la parroquia donde yo solía ir, él decía, eh, católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Y pues es cierto, vale la pena prepararse, ¿no? Muchas Yo le gracias, dije a Lali. él eso. Bueno, gracias por escucharme. De nada, muchas gracias a ti por participar. Rosa y Bueno, luego Cecilia. Buenas tardes. Hola. Sí, yo tengo la oportunidad, gracias a Dios. Encontré hace relativamente poco un sitio donde celebran, yo vivo en Bogotá, Colombia,
la misa tridentina y realmente es una maravilla. Gracias a Dios yo también tenía el misal de mi mamá, entonces el misal está perfectamente explicado, pues si bien la misa es en latín, pero en la columna siguiente está la traducción de lo que el padre está orando. En español. Es tan solemne, es tan preciosa la misa, que realmente yo los domingos me despierto con una ilusión porque voy a ir a esa misa. Aunque entre semana, pues yo voy a mi parroquia y la misa, pues la misa no hubo sordo, y en mi parroquia no me quejo porque los sacerdotes pues, son muy buenos y tenemos nuestra capilla del Santísimo, pero no, es que no es ni el 20% de lo que es la otra misa. Realmente, y es una maravilla. Esa misa se la recomiendo, los que puedan ir, porque realmente es una maravilla. Además es el latín, que es una lengua muerta, nadie puede haber, no hay abusos litúrgicos de ninguna índole, todo es perfecto, todo se hace en un orden, es precioso. Realmente nada de comunión en la mano, ni todo de rodillas y en la boca, en el comulgatorio, porque las misas es así como antes, como las misas antes. Entonces un respeto, nada, no hay ninguna irregularidad para nada, no hay ningún abuso litúrgico que sí suceden en las misas no sordo, que a veces hacen unos abusos litúrgicos que uno se echa cruces. Bueno, muchas gracias, ese era mi aporte. Muchas gracias, Rosa. Sí, muchas gracias. Sí, comentarios son los que yo he escuchado y la gente pues termina encantada. Y pues bueno, ahí está la invitación. Creo que vale la pena, pues en cualquier lugar donde estén, pues a lo mejor buscar algo que quede más o menos cerca y ¿por qué no, no? Participar, ¿vale? Cecilia. Sí, Arturo, buenas, ¿cómo están? Muy bien, Mira, gracias. bien, bien. Mi pregunta era eso, el comentario que estabas haciendo de que San Pablo decía que a donde fueras, te adaptaras, ¿verdad? O algo así a la... quisiera que me explicaras un poquito más porque yo parece que leí en alguna parte en la Biblia donde dice que a donde tú fueras hicieras lo que vieras. O sea, eso más o menos sería a lo que se refería Pablo, más o menos, de que se No, adaptaran al... no, Ujú. digamos que lo que decía Pablo, les voy a poner un ejemplo de lo que hizo Pablo en alguna ocasión. Pablo, por ejemplo, fue a Grecia, ¿no? A Atenas, la capital, y se fue a predicar ahí. Entonces, ahí se dio cuenta que pues los griegos, que eran politeístas, creían en muchos dioses, muchos dioses. Pues había un dios en particular que tenía un monumento levantado y él decía que había una placa que decía que ese monumento está dedicado al dios desconocido, ¿no? Decía al dios desconocido. Entonces, Pablo se puso a predicar, ¿no? Entonces él dijo, yo vengo a hablarles de este Dios, ¿no? El Dios desconocido. Entonces dijo, sí, yo sé que ustedes son muy fervorosos y muy religiosos y todo eso, pero yo vengo a hablarles de este Dios desconocido. Y empezó de ahí, de esa forma, digamos que a hacer la prédica y lo fue llevando a Jesús, ¿no? Y ese es, digamos, como que a lo que Pablo, el espíritu de Pablo, ¿no? No se refería de que, por ejemplo, voy a exagerar, no se refería a que yo me hago ladrón con los ladrones, ¿no? Y de esa forma rescato a los ladrones. No, porque no todo se vale, ¿no? Sino se trata de que uno vaya más o menos igual si a una comunidad puede encontrar cuáles son las cosas que son importantes para ellos, identificar qué cosas de ahí puede uno tomar para llevarlas o hacerlas, de dónde agarrarse para decir, pues esto se parece a lo que es la iglesia, a lo que es mi Dios, a lo que es Cristo, y agarrando de elemento como de base, predico todo lo demás, ¿no? Entonces, como tomar el sí sentirse, digamos que identificado con un grupo de personas, pero no haciendo cosas ilícitas, evidentemente, pero haciéndose como que ganándose la confianza de los demás para entonces llevarlos a Cristo. Ese es quizá tal vez el fundamento, ¿no? No se trata de adecuarse y repetir errores de otros, sino tomando esos elementos buenos de una comunidad,
sentirse identificado con ellos para después llevarlos a Cristo, ¿no? Por eso le decía, yo me hago todo con todos para rescatar a algunos, ¿no? Los que Dios pueda, ¿no? Los que Dios quiera. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. De Gracias. nada, Cecilia. Bendición. Muy bien. Bueno, pues si no tienen otro comentario, pues hasta aquí dejamos nuestra catequesis del día de hoy. Ya decía yo que la siguiente catequesis, ya arrancamos ahora sí de lleno con lo que son los sacramentos. Y bueno, evidentemente empezaremos primero con una introducción y ya luego con el bautismo, ¿vale? Queridos hermanos, pues un placer estar con todos ustedes y pues bueno, me despido y pues hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Entonces en nombre del Padre. Muchas gracias. Dios lo Santo, bendiga.